Bueno, en el anterior video habíamos terminado de entender lo que era el ownership, el borrowing y otros conceptos importantes como el slice, que lo vimos al final del capítulo número 4. Al final, igual, nos da una breve introducción de lo que son las estructuras. La propiedad afecta al funcionamiento de muchas otras partes, por lo que hablaremos de conceptos a lo largo de este libro. Ok, pasemos a ver cómo agrupar piezas de datos en una estructura. Empecemos con esto. Usar structs para estructurar datos relacionados. Bien, un struct o structure es un tipo de dato personalizado que le permite nombrar un grupo, varios valores relacionados que conforman un significado. Quedémonos con esto. Le permite nombrar un grupo, varios valores relacionados. Varios valores relacionados. Quedémonos con eso. Si está familiarizado con el lenguaje orientado a objetos, un struct serían como los atributos de datos de un objeto. En este capítulo compararemos y contrastaremos tuplas con struct. Demostraremos cómo usar structs y veremos cómo definir métodos y funciones asociadas para especificar el comportamiento asociado con los datos de un struct. Métodos y funciones asociadas. Entendemos que los métodos son funciones también. Pero, ¿qué diferencia entre funciones asociadas y métodos? Lo vamos a ver ahora en este capítulo. Los structs y los enums, explicado en el capítulo 6, son los componentes básicos para crear nuevos tipos de dominio en un programa RAS para aprovechar al máximo la comprobación de tipos en tiempo de compilación. Ok, un struct básicamente es como una manera de agrupar varios datos o varios valores relacionados a un solo grupo significativo. Sigamos. ¿Cómo definir structs e instanciar structs? Los structs son similares a las tuplas, que se discutieron en el capítulo 3. Al igual que las tuplas, las piezas de un struct pueden ser de tipos diferentes. A diferencia de las tuplas, nombrará cada dato para que quede claro lo que significan los valores. Como resultado de estos nombres, los structs son más flexibles que las tuplas. No tienen que depender del orden de los datos para especificar o acceder a una instancia. Eso quiere decir que si nosotros creamos una tupla, ponele una tupla, nosotros cuando asignamos valores, ¿se entiende? Cuando asignamos valores, acá vemos cómo el primer elemento siempre va a ser un entero, el segundo otro entero, el tercero un entero y el cuarto va a ser un string. En cambio, lo que nos dice acá es que en las tuplas, en los structures, son mucho más flexibles. ¿Se entiende? No importa el orden. O sea, nosotros vamos a definir ahora una estructura y no importa el orden, nosotros vamos a poder estar asociando el tipo de dato. Quizá no se entienda muy bien, pero a eso está haciendo referencia acá. En que las tuplas tiene un orden específico acá, de que este va relacionado con este y acá no lo podemos cambiar después y así. Para definir un struct ingresamos la palabra clave struct y nombramos el struct y nombramos el struct completo. El nombre de un struct debe describir el significado de las piezas de datos que se agrupan. Luego, dentro de las llaves, definimos los nombres y tipos de datos, a que llamaremos campos. Ok, entonces, para definir un struct, la palabra reservada struct, seguido del nombre que va a representar o va a ser como va a describir lo que significan las piezas de datos. Y acá vamos a tener que describir el valor y el tipo de dato. ¿Se entiende? Estos son campos. Este es un campo, este es otro campo. Entonces, definimos el valor o el nombre y el tipo de dato. Quedémonos con qué. Palabra reservada. Nombre. Todos los campos. Campo. Valor. Tipo de dato. ¿Se entiende? Entonces, todos estos campos están relacionados a esta estructura que se llama user. ¿Cómo sabemos que es una estructura? Por la palabra reservada. ¿Se entiende? Creemos una. Para crear una estructura, lo mejor que podemos hacer es hacerlo dentro de la función main. Creamos una struct de nombre user o digamos persona. Y acá empezamos a poner los campos. ¿Qué tiene una persona? Un nombre,
que va a ser de tipo string. Con coma ponemos otro campo, un apellido, que también va a ser de tipo string. Acuérdense que esto no es un string literal, es un string. Va a tener una edad, que puede ser de tipo entero, de 32 bits. Y va a tener un valor booleano que va a ser si casado. Si es casado, que va a ser un booleano. Bien, acá ya definimos un struct. Acá este warning lo que nos está diciendo es que nunca está siendo construido. Vamos a entender eso ahora. Para usar el struct, después de haberlo definido, creamos una instancia de ese struct especificando valores concretos para cada uno de estos campos. ¿Se entiende? Acá este warning que nos está dando es que nunca está siendo construido, nunca está siendo instanciado, nunca lo estamos usando. Para eso hay que instanciarlo. Con los valores hay que instanciarlo y hay que llenar estos valores, ¿se entiende? Entonces lo vamos a llamar en la función principal y vamos a decir, voy a crear una variable que va a ser de tipo persona y que va a tener estos valores. Entonces a nombre le damos un valor, a apellido le damos otro valor, a edad le damos otro valor. Lo que hace el struct es definir qué tipos se van a agregar o qué tipos de datos van a aceptar estos valores, ¿se entiende? No vamos a poner acá o sea, no vamos a rellenar acá el valor del apellido, ¿se entiende? No vamos a poner, bueno, el apellido va a ser Carrascal, va a ser Heredia, no. Lo que vamos a especificar en un struct es qué tipo de dato va a ser el que se ingrese en esta variable. Bien, creamos una instancia indicando el nombre del struct, o sea, el que hicimos acá, persona, y luego agregamos llaves que contienen pares, llave y valor. Quedémonos con eso. El campo está definido por una llave y un valor. Entonces, esto es una llave y esto es el valor. Donde las claves son los nombres de los campos y los valores son los datos que queremos almacenar en esos campos. Olvídense de lo que acabo de decir recién acá. Se los voy a demostrar acá. Siempre quédense de que este es el valor y este es el tipo de dato que acepta este valor. No tenemos que especificar los campos en el mismo orden en el que declaramos el struct. Esa es la diferencia que nos estaba diciendo en el párrafo de arriba. Ahora se los vamos a mostrar. En otras palabras, la definición de un struct es como una plantilla general para el tipo. Y las instancias completan esa plantilla con los datos particulares para crear el valor del tipo. Por ejemplo, podemos declarar un usuario particular que se muestra acá abajo. Vamos a hacerlo nosotros. Dentro de esta función vamos a crear una variable de una persona. De una persona. Acá justo da la casualidad de que esta variable, bueno, la vamos a llamar X a la persona. Y con llaves vamos a llamar X. Vamos a decirle X. Y X va a tener el valor de persona, de este struct. Y con llaves, acá, vamos a empezar a darle los valores. Ven que acá declaro una variable. Dentro de esta variable voy a guardar un struct. Y acá ven que me completa que el tipo de esta variable es de tipo persona. Y el tipo persona acá me dice que missing structure fields. O sea, nos estamos olvidando de los campos. Porque todavía no pusimos ningún campo. Entonces, los campos que podemos agregar acá son nombre, apellido, edad y si es casado. Acá nos lo va a ir completando a medida que lo vamos llenando, ¿se entiende? Si yo ahora pongo nombre, vean, pongo nombre, ven que ya me lo autocompleta. Si yo aprieto control, espacio, dentro, me aparecen todos los campos que tiene esta estructura, ¿ven? Entonces es una buena herramienta para tener los tipos, ¿se entiende? Bueno, vamos a agregar nombre. Nombre, 2 puntos y X va a tener Manuel. Una coma y vean que acá me está diciendo espera un string y lo que le estamos dando no es un string, es un literal string. Entonces él está esperando un string. Entonces lo que voy a hacer es llamar a este método que se llama toString y listo. Esto lo que hace es un método de un literal string que lo que me permite hacer es tomar esta misma referencia como propiedad y lo que me devuelve es la conversión de esto a un string. O sea que esto me lo está convirtiendo a un string. Bien, lo que podemos hacer si no es decir apellido es igual a
usamos string, dos puntitos, from, from, que vamos a poner Heredia. Es totalmente lo mismo, esto. O sea, es lo mismo. Vean que si yo guardo, acá me dice, todavía te siguen faltando estos dos campos. Bueno, vamos a poner edad, vamos a poner que tengo 19 y vamos a poner si soy casado, que en este caso es falso, no estoy casado. Bien, guardo y lo que me dice acá que esto está esperando un punto y coma. Bien, vean esto. Estos warnings son porque nunca estoy usando la variable X. Y bueno, acá me está diciendo are never read by default. Ok, esto lo vamos a ver ahora cómo sacar estos warnings. Pero acá el único warning que me está dando es, mira, no estás usando la variable X. Entonces lo que vamos a hacer es imprimirla. Y acuérdense que tiene un formato. Yo no puedo poner acá, bueno, vamos a imprimir X, ¿no? Tiene un formato. Vean que si yo hago cargo run, acá lo que me sale es person cannot be formatted with the default formatter. Ok, nosotros cuando vamos a imprimir algo, estas llaves lo que hacen es automáticamente formatear la salida de este macro. Pero como persona no tiene preformateado el formato de esto, hay que especificarle nuestro formato. Y nosotros vimos que tenemos dos tipos de formato. Uno que no se ve tan bonito, que es este. Yo hago cargo run, no me deja tampoco. ¿Por qué no me deja? Ah, porque acá me dice, mira, persona no tiene implementado el debug, el trait debug, no fue implementado, agrégaselo. ¿Ven? Nosotros lo que tenemos que hacer, este debug es más que nada a la hora de cuando estamos haciendo el código, ¿se entiende? Entonces lo que tenemos que hacer es poner un trait que lo que nos permite es estar en modo debug, porque nosotros ¿para qué queremos imprimir esto? Esto lo queremos imprimir para ver qué contenido tiene, ¿se entiende? Para que yo les pueda mostrar esto. Esto también, este macro print, lo que nos permite también es debuguear, o sea, supongamos de que ustedes quieren saber si realmente se guardaron estos valores, ustedes lo van a imprimir para verlo. Entonces, para esta estructura poder imprimirla, nosotros tenemos que especificarle que estamos en modo debug. Entonces ponemos derived, perdón, entre corchetes, derived, bien, y entre esto tenemos que poner debug, bien, debug. Entonces si ahora guardamos, vean que acá no me aparece este error. Hacemos cargo run y lo que me permite acá, lo que me sale por consola es del struct persona. Vos tenés un nombre que es Emanuel, un apellido que es Heredia, una edad que es 18 y un casado que es falso, que es el valor de esta X, porque acá estamos imprimiendo esta X. Nosotros también podemos poner otro formato que es muchísimo más lindo, que es este, que lo único que hacemos es agregarle un gato. Bien, hacemos cargo run y vean que me lo muestra de esta manera, separado. ¿Ven? Es muchísimo más cómodo ese formato. Volvamos a esto. Para tener acá ya vimos cómo crear una variable con la estructura. O sea, como acá lo que estamos haciendo es instanciar esta estructura. Estamos instanciando. Veamos una estructura como una plantilla. De esa plantilla nosotros vamos a poder crear objetos. Es como, no les voy a decir que es programación orientada a objetos, pero tiene conceptos similares. Bien, acá estamos creando, acá bien lo dice, estamos creando una instancia de la estructura user. En este caso acá estamos creando una instancia de la estructura persona. Bien, para obtener un valor específico de una estructura ya instanciada, o sea, ya de una estructura instanciada, podemos usar la notación de puntos. Si queremos solo la dirección de correo electrónico de este usuario, en este caso nosotros vamos a pedir la edad. Si queremos la edad de esta instancia, de la instancia X, podríamos usar el nombre de la instancia, punto, el campo que queremos. Entonces, si nosotros queremos saber el valor que tiene la edad, o sea, el valor de esta instancia, ponemos x.edad y nos va a imprimir 18. Ven,
donde quisiéramos utilizar este valor. Si la instancia es mutable, podemos cambiar el valor usando la notación de puntos y la asignación en un campo particular. Veamos esto. Primero imprimamos el valor que tiene esta instancia. Esperen que... Uy, estoy... Bien. Primero imprimamos lo que tiene el valor X, que es la instancia, punto. Y si ponemos un punto, acá nos va a decir los métodos que tiene asociados, que son estos dos. Estos son dos métodos que tiene asociado. Y las variables, los campos, las propiedades que también tiene asociado esa instancia. Entonces, nosotros que dijimos que queríamos ver la edad. Entonces ahora hacemos x.edad y lo imprimimos. Hacemos cargo run. Voy a comentar esto para que nos salga automáticamente eso. Y vean que lo que nos imprime es la edad. Acá puedo poner la edad de mi instancia X es... Acá vean que es 18. ¿Por qué? Porque en esta instancia nosotros guardamos el valor 18. Acuérdense que la notación de puntos nos permite entrar a las variables. En el caso de que nosotros no tengamos las variables, no vamos a poder acceder a los campos de esta instancia. Sigamos. En el caso de que nuestra instancia, nuestro objeto, sea mutable, porque puede ser como... Acuérdense que el programa RAS lo que hace es que, por defecto, todas las variables son inmutables. Nosotros podemos agregarle la mutabilidad agregándole la palabra reservada mut. Entonces, nosotros podemos cambiar lo que es los valores. Nosotros podemos cambiar los valores de nuestra instancia. Entonces nos referimos a la instancia, accedemos al método y vamos a cambiarle el nombre. Acuérdense que esto lo único que permite es un string, no es un literal string. Entonces podemos cambiarle el nombre a Claudio y hacemos punto toString punto. Y acá, si ahora imprimimos, acá sí, ya imprimo acá, vean que acá ya tengo para poder imprimirlo, y hago cargo run. Si yo veo ahora cuáles son los valores de esta instancia, vean que como la instancia es mutable, como la instancia que tengo acá es mutable, porque le puse la palabra reservada mut, luego yo puedo acceder a esa instancia, acceder al campo y poder cambiarle el nombre. ¿Ven? Y después cuando lo imprimo, me sale que los valores de esa instancia en el campo nombre ha sido cambiado. Bien, tengan en cuenta que toda instancia debe ser mutable, ¿ok? Acá, toda instancia debe ser mutable. RAS no nos permite marcar solo ciertos campos como mutables. Entonces, si nosotros queremos cambiar el apellido, no vamos no vamos a solamente decirle, mira, solamente el campo email o el username va a ser mutable. No. Si queremos cambiar un campo, tenemos que decir que toda esta variable, toda esta instancia sea mutable. No podemos solamente ser mutable los campos. Si la instancia es mutable, podemos cambiar el valor usando la notación de puntos. Bien, tengan en cuenta que la instancia debe ser mutable. Acá habla de la instancia. Acuérdense, la instancia debe ser mutable. RAS no nos permite marcar solo ciertos campos como mutables. Al igual que con cualquier expresión, podemos construir una nueva instancia de struct con la última expresión en el cuerpo de la función para devolver implícitamente una instancia. Bien, ¿qué quiere decir esto? Lo vamos a entender con el ejemplo, pero dice, al igual que cualquier expresión, acuérdense que una expresión devuelve algo, no es como una declaración que no devuelve nada. Como al igual que cualquier expresión, podemos construir una nueva instancia del struct como la última expresión en el cuerpo de una función. O sea que, acuérdense que en una expresión devolvemos algo en la última línea, que no tiene punto y coma. Nosotros podemos devolver una instancia del struct, por ejemplo, en una función. O sea que al final de una función nosotros podemos devolver una instancia de ese struct. Y mismo lo vamos a hacer ahora. Vamos a
Vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo esto. Vamos a seguir usando nuestro struct igual. Y vamos a acá afuera definir una función que va a ser crear guión bajo persona. Y dentro de esta función va a recibir dos métodos. Va a recibir dos parámetros. Nosotros podemos devolver, por ejemplo, primero vamos a hacerla sin parámetros. Nosotros podemos hacer en esta declaración, porque acuérdense que esto es una declaración, esta va a ser una función que retorna un valor. Nosotros podemos hacer que dentro del cuerpo de la función diga estamos creando una persona. Estamos creando una persona. Nosotros podemos llamar a esta función crear persona. Podemos hacer cargo run y listo. Lo único, no, esta función, esta es una declaración. Lo único que hace esta función es imprimir esto. No está devolviendo nada. Está declarando algo. Nosotros podemos hacer que esta función devuelva algo, que sea una expresión. Podemos devolver algo en el final de la línea. ¿Qué vamos a devolver? Una instancia de user. Perdón, de persona. Nosotros vamos a poder devolver una persona. ¿Se entiende? Vamos a poder devolver una instancia. Eso lo vamos a tener que especificar acá. Vamos a tener que especificar que va a devolver un tipo de dato que va a ser de tipo persona. ¿Se entiende? Y acá me dice que me estoy olvidando. Acá me estoy olvidando de que la instancia, la plantilla, el struct persona, nos falta, o sea, si vos la estás instanciando, acá la estamos instanciando, pero no la estamos asignando una variable. ¿Por qué? Porque la vamos a devolver. Entonces no hace falta asignarle una variable acá. Lo podríamos hacer, pero primero vamos a hacerlo así. Les voy a explicar el otro método y les voy a decir por qué no lo hago del otro método. Entonces acá vamos a llenar los nombres. El nombre va a ser igual a Emanuel tu string. Acuérdense que tenemos que poner un string, apellido, que va a ser Heredia, va a ser punto tu string también. Vamos a poner que acuérdense que no tenemos que poner punto y coma, tenemos que poner solamente coma. Me está dando el error ahí. Bien, tengo que poner, si nosotros hacemos control C nos va a decir cuáles son los control espacio nos va a decir cuáles son los campos que nos falta todavía. Mi edad voy a decir que tengo 20. Y casado voy a poner que false. No estoy casado. O vamos a poner que sí, que estoy casado, para cambiar un poco los valores. True. Vamos a decir que sí estoy casado. Bien, acá me falta un punto y coma. Bien, acá como estoy devolviendo un valor, como esta función está devolviendo un valor, acá me dice mismatch types, expect nada, pero encontró una persona. ¿Por qué me aparece un mismatch types? Porque yo, como estoy devolviendo un valor en esta función, lo tengo que asignar a una variable. Esta variable se va a llamar personita. Va a ser igual a esto. Va a ser igual a esta función. Esta función va a devolver una instancia de esa persona. ¿Vieron que yo acá no tuve que poner este tipo persona, que automáticamente lo puso? Porque si nosotros estamos asignando un valor que ya se sabe de qué tipo es, no hay que volver a repetirlo acá. No, o sea, igual el RAS Analyzer lo va a poner automáticamente, pero no hace falta. Entonces, para imprimir lo que me dio esta respuesta, o sea, esta devolución de esta función, voy a formatear y voy a imprimir mi personita para ver cuáles son los valores que tiene. Entonces hago cargo run y vean que personita, esta variable, ¿qué tiene dentro? Lo que devuelve esta función. ¿Qué devuelve esta función? Una instancia de persona. ¿Con qué? Con un nombre Manuel, con un apellido Heredia. Y vean que estos datos es lo que devuelve esta función. Esta función lo asigna a esta variable, imprimimos esa variable y nos devuelve los datos que devolvió la función. Bien, ahora nosotros podemos directamente
devolver la instancia así, o podemos asignársela acá, crear una variable local que sea i, que va a ser igual a persona, voy a poner punto y coma, y voy a devolver. ¿Por qué yo no puedo devolver esto? ¿Por qué yo no puedo devolver esto? Porque acuérdense que todo esto es una declaración, no es una expresión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de declaraciones y expresiones? Entonces, una función no puede devolver una declaración, porque esto es una declaración. Lo que sí podemos devolver es esto. Esto sí podemos devolver. ¿Ven? Entonces, ¿para qué crear una variable? ¿Para qué asignarle a la memoria un lugar que va a tener esto? Y después devolver eso y que después se libere la memoria de esta variable. Esto va a funcionar igual, si hago cargo run, va a funcionar igual. Pero puedo directamente ahorrarme este paso, eliminar la variable, eliminar este punto, eliminar la declaración y dejar todo esto como una expresión y listo. Me va a funcionar igual. ¿Se entiende? Estos son cosas que van a entender muchísimo más adelante. Y las van a saber reconocer ustedes. Vean que esta función, nosotros lo que estamos haciendo, o sea, esto es muy declarativo. O sea, esto lo estamos poniendo nosotros. ¿Se entiende? O sea, esto lo estamos rellenando nosotros. Lo que podemos hacer es que esta función puede contener campos, ¿no? Puede contener, o sea, esta función puede recibir parámetros. Puede recibir un parámetro nombre, que va a ser de tipo string. Y puede tener un apellido, que va a ser de tipo string también, ¿no? Entonces, si yo guardo, yo puedo decirle que esta instancia de esta persona va a ser igual a el nombre, que es la variable que tengo acá. Espérenme un poquito. Hola. Hola. Ahí le digo a mi vieja. Ya, tu madre. Perdón, Ronaldinho. Bánquenme un poquito. Perdón, Vean, si nosotros, volvamos a esto, lo que estamos haciendo era crear una función que aceptaba parámetros, una función que acepta parámetros, y lo que estoy haciendo es asignarle el parámetro que esta función a la instancia de persona que voy a devolver. Y lo mismo podemos hacer con el apellido. Vean, apellido. Entonces, si guardamos y queremos correr el programa, me dice, mira, acá cuando está llamando a la función me dice que toma 2 argumentos y no le estás pasando ninguno. Entonces vamos a pasárselo. Vamos a pasarle el primer argumento, que el primer argumento es el nombre. Y acuérdense que es Emanuel el nombre. No, vamos a poner otro, Claudio. No, vamos a ponerle Ramiro. Y vamos a ponerle un apellido que va a ser Pérez. Pérez. Si yo guardo, me dice... los argumentos que le pasaste a esa función son incorrectos. Esperaba un string en el primer argumento. Vos le pasaste un str, pero lo que esperaba es un string. O sea, vos le pasaste un literal string. Acuérdense que tenemos que pasarle un string. Entonces lo que podemos hacer es con este método los convertimos a string. Bien, entonces ahora esta función está tomando dos parámetros desde afuera y se los está asignando a lo que retorna esta función. Entonces hacemos cargo run y vean que como estoy asignándole esto a una personita y después a una variable personita y después lo puedo imprimir. Y nosotros lo podemos representar y podemos hacer, por ejemplo, 3 instancias de 3 personitas diferentes. ¿Se entiende? Vamos a hacer persona, persona 2, persona 3 y le vamos a cambiar los nombres. Vamos a llamarla Antonella
Antonella. Vamos a ponerle Messi. Antonella Messi. Y vamos a ponerle acá que este se llama Lautaro Ramírez. Lautaro Ramírez. Bien. Y ahora vamos a imprimir estas dos instancias nuevas que hicimos. Personita 2, personita 3. No, acá me dice que espera un punto y coma. Punto y coma. Bien, hacemos cargo run. Y acá en la consola lo que me está mostrando son las tres instancias de personas que se hicieron a partir de esa función que retornó la instancia de un struct de persona, que se guardaron en las variables personita, personita 2, personita 3. Y vean que lo primero que imprimo es en este orden: personita, personita 2, personita 3. Entonces, personita tiene el nombre Ramírez, Pérez, edad 20 años. Persona tiene el nombre Antonella, Messi y los mismos datos, que estos no cambiaron, porque yo no les asigné unos nuevos datos: Lautaro y Ramírez. Bien, entonces, eso es algo muy bueno. Pero vean que acá es como que estamos diciendo nombre es igual a nombre, apellido es igual a apellido. Es como que estamos repitiendo. Miren, si los parámetros que entran a esta función les ponemos el mismo nombre que los campos del struct, podemos ahorrarnos y poner esto. Entonces, automáticamente la función y el programa determinan de que los parámetros, las variables parámetros que entran en esta función se van a asignar a este nombre. Como este nombre no se está asignando nada, está diciendo, bueno, entonces hay un parámetro dentro de esta función que se llama igual al campo de este struct, entonces se lo voy a asignar. Y lo mismo pasa con apellido. Si hacemos cargo run, vean que el código compila igual y funciona igual. Bien, sigamos viendo esto. Bueno, acá hice una función que es lo que yo hice. Acá, vean, tiene sentido nombrar los parámetros de la función con el mismo nombre que los campos de un struct, pero tener que repetir los nombres y variables en el campo email y user, o sea, tener que repetir los nombres acá, o sea, tiene sentido que a una función crear persona le pase su nombre y un apellido y que devuelva una instancia que ese struct tenga el nombre y apellido, o sea, tiene sentido. Lo que no tiene sentido es volver a repetir esto, entonces por eso hacíamos esto, porque el programa, el lenguaje no los permite. Vean, si un struct tuviera más campos, tendríamos que repetir cada uno de esta técnica. Entonces, lo que hacemos es el uso de la abreviatura fill init, cuando las variables y los campos tienen el mismo nombre. Entonces, cuando las variables y los campos tienen el mismo nombre, vean, las variables tienen el mismo nombre, no hace falta volver a asignárselas, automáticamente las va a reconocer. ¿Ven? Entonces no hace falta volver a asignárselas. Bien. Crear instancias desde otras instancias con la sintaxis de actualización de struct. Bien, a menudo es útil crear una instancia de una estructura para utilizar la mayoría de los valores de la instancia anterior, pero cambiando algunos solamente. Harás esto usando un struct update syntax. Primero, en el listado 5.6 muestra cómo creamos una instancia de user en user 2. Sin la sintaxis de actualización. Establecimos nuevos valores para email y user, pero de lo contrario usamos los mismos valores de user para crear el user 2. Ok, vean que acá está creando otra instancia y le está pasando a otros campos valores de otras instancias ya definidas. ¿Ven? Vamos a hacerlo más. Vamos a verlo mejor acá. Vean. Vamos a sacar esta función. O vamos a comentarla. Bueno, no. Vamos a dejarla acá. No la vamos a tocar a esta función. No la vamos a llamar. Directamente lo que vamos a hacer es instanciar. Vamos a poner let per 1 es igual a persona, y acá vamos a poner los campos. Vamos a poner nombre es igual a Emanuel punto toString. Vamos a poner que
Vamos a poner así. Vamos a poner apellido es igual a Heredia. Y vamos a poner que edad es igual a 10. Casado, false. Vean. Punto y coma, genial. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva instancia que va a ser per2, que va a ser igual a una instancia de persona, obviamente. Y vamos a decir que el nombre de esta persona va a ser igual a María. Punto to string. Y bien. Y vamos a hacer que el apellido sea igual a un valor de esta instancia anterior. Que es lo que está diciendo acá. Crear instancias desde otras instancias. ¿Se entiende? Es el ejemplo que me está dando acá. Este campo está llenándose con el valor de otra instancia. Entonces, este apellido va a ser igual a per1 punto apellido. Vamos a decir de que bueno, de que son de la misma familia, ¿no? De que tienen el mismo apellido. Así que casado es igual a true. Entonces, si nosotros ahora imprimimos estas dos instancias de persona, vamos a ver que los valores en este campo, los valores de los campos van a ser iguales. Vean, hacemos cargo run y me dice que no compila. ¿Por qué no compila? Vean por qué no compila. A ver qué me dice. Veamos este error. Borrow of partial. Me está dando un error que acá no se lo está dando. Bien. Me gustaría saber por qué. Pero no. Ok, a ver. El error que me da es este. Es que ha sido movido acá. Entonces, como ha sido movido, yo voy a tomar una referencia. Uy. Acabo de tomar una referencia entonces. No, bueno, entonces acá voy a tomar una referencia. Ok. Ok, bueno, a mí no me está funcionando y no entiendo por qué. No entiendo por qué me están dando estos errores. ¿Por qué me está dando este error? User 1.active. A ver. Per 1 apellido. Pero... ¿por qué me está dando el error? Encontremos... Yo me voy a quedar buscando el error, ¿no? Obvio. Si yo hago cargo run, sí me deja. Entonces, vamos a imprimir. Vamos a imprimir per 2. Bueno, vean que lo que dice acá es llenar un campo de una instancia con el valor de otra instancia. Vean, el apellido de persona 2 va a ser igual al apellido, el campo apellido de la instancia número 2 va a ser igual al
apellido de la instancia número 1, o sea, de la persona 1, que en este caso es Heredia. Entonces cuando yo imprimo persona 2, me da el mismo apellido. El error que estaba teniendo antes de que yo quería imprimir persona 1, pero no me dejaba porque ya se había movido el valor. ¿Se entiende? Entonces eso no me lo va a permitir hacer. Eso es algo que vamos a discutir más adelante. Lo que yo quería demostrarles era que bueno, ustedes pueden crear, ven, pueden crear otras instancias con valores de otras instancias. Bien, o si no, lo que podemos hacer es usando la sintaxis de actualización, porque hay otra sintaxis de actualización. En vez, digamos, de que ustedes quieren repetir que todos estos datos que están acá sean iguales a los datos de esta persona. Entonces, en vez de poner acá, bueno, per 1 punto edad, y acá abajo poner per 1 punto casado, y así hasta completar, ponerle, digamos que tienen 5000 campos, eso es ineficiente. Entonces lo mejor que pueden hacer es, si después lo van a rellenar con los campos que tiene otra instancia, hacen 2 puntos y ponen la instancia que quieren poner después. Entonces cuando yo ahora imprimo acá la instancia número 2 de persona 2 y hago cargo run, van a ver que los demás datos, el nombre es María. Acá podemos diferenciar esta instancia que tiene nombre Manuel con esta instancia que tiene nombre María. ¿Ven? Este nombre se llama María. Bien. Y como no aparecen los demás campos acá, aparece esta anotación que lo que indica es, bueno, los demás campos van a ser iguales a esta... esta... se me fue el nombre. Esta instancia. Van a ser igual a... apellido va a ser igual a Heredia, edad va a ser igual a 10, casado va a ser igual a false. ¿Se entiende? Si queremos que esta instancia sea igual a persona 2, hacemos esto, copiamos todos los campos, hacemos cargo run y vean que persona 2 es básicamente igual a todos los campos de acá. ¿Ven? Entonces nada, eso es algo loco que se puede hacer. Ok, usar tuplas, usar structs, tuple structs sin campos con nombres para crear diferentes tipos. También puede definir estructuras que se parecen a tuplas, llamadas tuples struct. Ok, las estructuras tupla tienen el significado añadido que proporciona el nombre de la estructura. Las estructuras tupla tienen el significado añadido que proporcionan el nombre de la estructura. O sea, cuando definimos una tupla, lo único que cambia es que tenemos, digamos, un nombre de la tupla, como un identificador de, por ejemplo, acá creamos una estructura tipo tupla, que esta tupla va a tener el nombre color. Entonces cuando nosotros digamos let, por ejemplo, black, podemos decir que va a ser una estructura tupla, y esa estructura que contiene 3 colores. Entonces digamos de que nosotros queremos poner un código en hexadecimal, listo, acá va el primer número, acá va el segundo número, acá va el tercer número. Eso sí, números hexadecimales. Colores, ¿no? Era colores. Colores. Código de colores. ¿Ven? Hay veces que vos podés poner los colores así. En RGB, perdón, en RGB. ¿Ven? Que ponen 3 números. Entonces, si vos querés definir una variable que tenga una tupla con estos valores, vos podés definir una estructura tipo tupla. Vamos a hacerlo. Vos acá podés definir una structure que va a ser de tipo tupla, que va a tener 3 valores. Un U32, otro U32 y otro U32. Y esta tupla va a tener el nombre color. ¿Ven? Un punto y coma. Ven, esta tupla es de color. Entonces, si yo quiero crear una variable que va a ser tupla color, va a ser igual a color, y acá le vamos a tener que pasar los argumentos, que espera 3 argumentos, espera 3 tipos de número. Entonces digamos que queremos guardar este color tipo rojo, entonces es 255,87,51. Pongo punto y coma y vean que acá creé una estructura de tipo tupla
que si ahora la imprimo, tupla color, acá le tenemos que poner un formato. Si yo hago ahora cargo run, vean que no me compila. ¿Por qué no me compila? Porque me olvidé un punto y coma acá. Bien. Y acuérdense de que si nosotros queremos imprimir una estructura, un dato que tenga un tipo de estructura, tenemos que agregar el derived. Tenemos que agregar este trait derived. Derived y en tipo de bug. Ahí está. Bien. Hacemos cargo run y vean que acá me imprimió la tupla structure. Entonces, es una manera de organizar las tuplas también. ¿Ven? Entonces, nada, está copado tener una estructura tipo tupla. ¿Ven? Es como más organizado. O sea, directamente nosotros podemos poner que es igual a, y ponemos 255, 87, 60, y después hacemos así y lo imprimimos, ¿no? Pero digamos que acá lo único que decimos que es una tupla. ¿Entiende? Y acá es una tupla. ¿Ven? O sea, no tenemos una referencia acá de qué hace esta tupla, de qué es este valor. En cambio antes era como un poquito más legible, ¿no? Era más legible. Si yo ahora cargo run, vean que el valor que tengo acá es de una tupla de tipo color. Entonces yo ya sé que estos números son de un color hexadecimal, RGB, perdón. ¿Ven? Entonces eso está muy bueno. Bueno, básicamente nos dice eso. Bueno, acá nos dice... ¿Qué nos dice? Unlike type. Estructura sin ningún campo. Ok. También puede definir una estructura que no tiene ningún campo. Esto se denomina unit like structs. Porque se comportan de manera similar a unos corchetes así. Unas pancitas. El tipo unidad. Bien. Un unit like struct pueden ser útiles en situaciones en las que permite implementar un rasgo de algún tipo, pero no tiene ningún dato que desea almacenar en el mismo. Ok, bueno. Las propiedades con las estructuras de datos, o sea, con las structures. Bien. Ese es el problema que tuve antes, El problema que tenía antes. En la definición de estructura user en el listado 5.1, o sea, en el primer código que vimos, no en el primero, utilizamos el tipo string, pero la propiedad tipo string en lugar de un tipo de sección de cadena literal string. Esta sección es una elección deliberada porque queremos que las instancias de esta estructura sean propietarias de todos sus datos y que los datos sean válidos mientras la estructura sea válida. Genial. Es posible que las estructuras almacenen referencias a datos propiedad de otra cosa. Pero para hacerlo se requiere el uso de lifetimes, o sea ahora van a ver, una característica de RAS que discutiremos en el capítulo 10. Lifetimes garantiza que los datos a los que se hace referencia a una estructura son válidos para siempre que la estructura sea, digamos, que intenta almacenar una referencia a una estructura sin especificar vidas. Esto no se entendió bien. Como esta no funcionará. Ok, ¿por qué no funcionará? Ok. Acá lo que dice es esperaba un lifetime parameter. Entonces, bueno, definamos siempre los valores tipo string, no literales strings, sino strings. En el capítulo 10 discutiremos cómo serán estos errores para que pueda almacenar. Ok. No sabemos muy bien qué son los lifetimes. Así que eso medio que lo vamos a ver en el capítulo 10, que generic types and lifetime. Ok. Bueno, esta lo voy a dejar acá. Quizá haga 3 partes o 2 partes. Porque, bueno, quería darle una repasadita a esto por encima. Pero, nada, quedemos con esto. Hagamos un repaso rápido. Fmain, porque después se viene una sección muy interesante que es de funciones asociadas y métodos. Acuérdense, para crear una estructura, palabra reservada. Luego, el nombre de la estructura, persona. Luego,
llaves y acá va el campo. Acá va el campo y el tipo de dato. En este caso le voy a poner un U32. Vean, va el otro campo y el otro tipo de dato, que este va a ser un float 32. ¿Entiende? Y así y así. Entonces, esta es una plantilla. Lo que hay que hacer con esta estructura es instanciarla. Entonces vamos a hacer persona, así, acuérdense. Y acá tenemos que poner los campos. En el campo 1 tengo que poner un número. En el campo 2 tengo que poner otro número, pero un número flotante. Vean. Entonces, ahí está. Cuando nosotros queremos instanciar una estructura, tenemos que declarar una variable, igualamos y ahí llamamos a la estructura y le ponemos los valores a los campos. Bien. Acuérdense que si ustedes quieren estar en modo debugueable, tienen que poner el trait hashtag derived, perdón, hashtag corchetes derive en modo debug. Acuérdense siempre en modo debug. Entonces, así, cuando lo quieran imprimir, tienen que formatearlo y luego tienen que agregar, bueno, la variable que quieren imprimir. Cargo run y vean que así es como creo una estructura, instancio la estructura, imprimo porque le puse el trait en modo debug y así lo formateamos en el macro print. Así que nada, es básicamente un repaso rápido de lo que fue el final del capítulo. Voy a dividir esto en dos partes.